Capítulo 4. La noche de la repartición. El sonido de las bocinas de los automóviles atravesaron las gruesas paredes del cuarto de Ellie. Se detuvo a escuchar, entrecerrando los ojos en la tenue luz roja. Algo está pasando, dijo en voz alta, asustándose por el sonido de su propia voz. Luego enjuagó las últimas tomas de los viejos rollos árabes, los colgó a secar junto a los otros. Los vapores provenientes de los productos químicos del revelado penetraban en sus tapados senos nasales hasta que, después de 6 horas de trabajo, se sentía mejor que en los días anteriores. Dando un suspiro, se lavó y se secó las manos. Luego encendió la luz, sentándose en un taburete de 3 patas para admirar sus esfuerzos. Fila tras fila, el raudal de fotos de 8x10 colgaban en la soga alrededor de la pequeña habitación como ropa recién lavada. Existen buenas probabilidades de que haya dedicado 6 horas trabajando en una copia del código kosher para carnicerías del año 1925 o algo tan ridículo como eso, pensó Ellie. Moshe y tío Howard se reirán de ella con toda seguridad. Bien, les dijo a las fotografías, no seré una buena arqueóloga, pero después de muerta dirán que tenía fibra. Estornudó entonces como el estruendo de un león, sacudiendo las fotos que colgaban a su alrededor. Buscó la ahora vacía caja de pañuelos de papel. Mirando fijamente en el canasto de la basura repleto, consideró la posibilidad de usar papel fotográfico para sonarse la nariz antes que el extremo de su bata. Lo que necesito ahora, murmuró miserablemente, limpiándose la nariz con la suave prenda, es una ducha y una buena taza de café irlandés. La ducha era fácil de conseguir, pensó, abriendo la puerta de la oscura habitación y dando una última mirada a las fotografías antes de apagar la luz. El café irlandés sería un poco más complicado. Tío Howard era abstemio, hijo de un fogoso predicador quien prefería morirse antes que tomar un sorbo de nada que tuviera alcohol, aunque fuera con motivos medicinales. Cuanto más chico el trago, más clara la cabeza, solía decir severamente, negándose a tomar ni siquiera un trago en una fiesta. Ellie ya se imaginaba por qué se necesitaba una mente clara para celebrar, pero muchas veces había visto a tío Howard bajo y corpulento, vagante de grupo en grupo con una botella de Coca-Cola caliente a medio tomar en sus manos. A primeras horas de la noche debía escuchar nuevamente su argumentación sobre los diferentes aspectos del culto a Baal, con gente obviamente con la mente menos clara que la de él, pero a medida que la noche avanzaba cambiaba el tema de conversación con tanta frecuencia como el trago suave que tenía en su mano. Ubicaba a algún coronel inglés que estuviese exponiendo el problema de la inmigración de judíos a Palestina e inmediatamente se adueñaba de la conversación. Es solo cuestión de tiempo, ¿sabes? Tío Howard interrumpía con una benevolente sonrisa en su cara. Antes que los judíos tengan su propia nación aquí, en Palestina, ¿acaso les pediremos permiso a ellos para entrar, coronel? Nada le provocaba más placer que ver a un oficial británico ahogándose en un whisky con soda. Cuando todas las miradas se volvían hacia tío Howard, solía agregar: lee y lamenta, coronel. Está escrito en el buen libro. Debes hacerlo mientras preparas tus maletas. Luego, antes que nadie pudiera decir una palabra más, sonreía, bebía su Coca-Cola, palmeaba al asombrado coronel en la espalda y se iba despacio. Cabeza despejada. Eso era tío Howard. Esa era la razón por la cual no podría prepararse café irlandés en su casa. Ellie miró su reloj, era más de medianoche. Inclusive el bar del Hotel King David estaría cerrado. Después de 3 días en cama, Ellie se sentía plenamente despierta y maldecía su suerte por estar en una ciudad que paraba toda actividad después de las 9 de la noche debido al toque de queda. Escuchaba cómo aumentaba el sonido de las bocinas de los automóviles, preguntándose asombrada qué sería lo que provocaba tanto alboroto en las calles. Sería alguna manifestación política, sin duda. Probablemente los terroristas árabes o los judíos habían volado a otro edificio.
Avanzó en un puntas de pie por el pasillo en dirección al baño, sobrecogiéndose al pasar por la cocina y escuchar la radio. Empujó cautelosamente la puerta vaivén y entró. Allí, sentada a la pequeña mesa, estaba Miriam al lado de su hijo Ismael, un hombre de 50 años y cabello canoso, quienes escuchaban atentamente un noticiario árabe dado en inconfundible tono de ira. Deben haber sido los judíos los que hicieron volar algo esta vez, pensó Eli, entrando sin hacer ruido. Se quedó parada hasta que Miriam miró hacia ella con unas pronunciadas ojeras en su cara, avejentada y cansada. También Ismael levantó la vista, evidenciando profundos surcos alrededor de sus ojos. Eli le devolvía una tenue sonrisa. Sé que estoy horrible, pero no hay por qué preocuparse, dijo con sarcasmo. Miriam e Ismael la volvieron a observar con seriedad. Discúlpenme, murmuró, dándose vuelta para retirarse. Solamente estaba buscando el vestuario para tomar una ducha fría. Siéntate, ordenó Miriam, siempre haciendo chistes. Bueno, nadie se ríe esta noche. La anciana empujó su silla hacia atrás, levantándose en dirección a la estufa. Siéntate, repitió, voy a prepararte. Realmente tengo ganas de un café irlandés con un poco de crema, dijo Eli acercando la silla. ¿Qué pasa? ¿Por qué están levantados todavía? Sin pronunciar una palabra, Ismael sintonizó el botón selector en la BBC de Palestina, la estación en inglés del Oriente Medio. Miriam estaba abriendo un frasco para preparar el café. Irlandés no, Eli pensó, solo café. Escucha la radio, ordenó la anciana, tal vez aprendas algo. Luego refunfuñó algo en árabe mientras Ismael movía la perilla de la vieja radio. No te preocupes, no le hagas caso a mi madre, susurró Ismael. Ella siempre habla así cuando le duelen los pies, dijo en tono confidencial. Ismael continuaba dando vuelta a la perilla, pasando a los locutores que hablaban en jubiloso yiddish y a otros que lo hacían en colérico árabe hasta que, finalmente, la voz clara de la BBC se dejó oír. El voto apenas pasó las 2/3 partes mayoritarias. 33 naciones votaron a favor de la repartición y 13 votaron en contra. Entre las que se abstuvieron se encuentra Gran Bretaña y «¡Oh!», exclamó con alivio. Creía que alguien había volado algo. Todavía no, dijo Miriam tristemente. Esto sucederá mañana. No me acordaba que hoy era el día de la votación, dijo Eli acercándose a la radio. ¿Qué puedo hacer con una muchacha como esta?, dijo Miriam levantando sus manos al aire. Eli ignoró el comentario. Entonces, ¿los ingleses se van?, le preguntó a Ismael levantando las cejas. Él asintió lentamente. Habrá una guerra muy pronto en este lugar. Escuché esta mañana que el mufti ha regresado a Jerusalén. Ellos incitan a los árabes musulmanes para encolerizarlos. ¿Qué será de nosotros, los árabes cristianos? ¿Quién puede decirlo? Solo nuestro Señor lo sabe, dijo Miriam mientras servía las tazas. Jesús, sé tú nuestro defensor, murmuró. De todas maneras, ¿quién es el mufti?, preguntó Eli. Tú ves, Ismael, ella ni siquiera sabe nada del mufti. Miriam sacudió la cabeza, no pudiendo creer el desconocimiento de Eli. En 1929 y más tarde, en 1936, un hombre con mucha influencia sobre el pueblo estuvo durante meses agitando a la gente e incitándolos contra los judíos, cuando anteriormente eran amigos y vecinos. Proclamó un yihad, una guerra santa contra todos los que no eran musulmanes, le explicó Ismael. ¿Contra ustedes también? Eli frunció el ceño, reclinándose hacia atrás. ¿Los árabes cristianos también? Fue este hombre perverso el responsable de las muertes de mi hermano menor y mi padre, dijo Ismael. Eli miró rápidamente a Miriam, quien simplemente sacudió su cabeza al recordar. Yo, lo siento, dijo Eli. No lo sabía. Fue en 1920, agregó la anciana, y tu amable tío, el profesor, me recogió cuando yo no tenía a dónde ir. Para un chico judío, continuó Ismael apoyándose en el respaldo de la silla, el mufti es motivo de pesadillas cuando las lámparas se apagan afuera y estos tienen miedo en la noche. ¿El espectro?, inquirió Eli. Sí, lo mismo. Por supuesto que es solo un mortal, y este es un hecho que él sabe muy bien. No va a ningún lado sin sus guardaespaldas, 6 altos negros sudaneses.
¿Sudaneses?, preguntó Eli. Cuando era joven trabajó para la inteligencia británica en Sudán. Él cree que Gran Bretaña será el libertador de su pueblo. En 1917 los británicos firmaron un papel en el que se estipulaba que Palestina sería un estado independiente para los judíos. La Declaración Balfour, dijo Miriam revolviendo el café. ¿Cómo celebraron los jóvenes sionistas en Jerusalén? Y nosotros, los cristianos, creíamos que la llegada del Señor Jesús estaba cerca, sonrió Miriam. Cada domingo, después del culto, salíamos a hacer giras campestres en el Monte de los Olivos, diciéndonos los unos a los otros, tal vez hoy sea el día de su regreso a la tierra. También Ismael sonrió al recordar. Éramos una familia feliz en ese entonces, agregó la anciana, pero Amin el Mufti empezó a odiar a los británicos. Abandonó su trabajo trasladándose a Jerusalén. Todo el día en los mercados de los barrios musulmanes hablaba acerca de la maldad de los británicos y de los judíos y la maldad de los cristianos que creían que esto estaba escrito en la palabra y debía cumplirse con el retorno de los judíos. No todos los cristianos creen esto, madre, la interrumpió Ismael. Algunos no están de acuerdo con eso y algunos son solamente cristianos de nombre por razones políticas. ¿Como los demócratas y los republicanos en los Estados Unidos de América?, preguntó Eli. Y Ismael asintió. Sí, políticamente, pero en Palestina muchos creemos en el Cristo. Él es el Mesías. Cuando exista otra vez la nación de Israel, él debe regresar y tal vez pronto. Se frotó la frente como tratando de recordar algo. Este individuo, Amin Hussein, odia a todos los que esperan en las promesas para Israel. Cuando yo era joven, este individuo sublevó a los árabes del barrio musulmán en un motín en la época de Pascua. Les cayeron encima a los judíos y a los árabes cristianos en la puerta de Jaffa. Salieron de su barrio como enjambres sobre nosotros. Mi padre fue muerto ante mis ojos. Mi hermano fue herido con un cuchillo, lo mismo que yo. Y Ismael se bajó el cuello de su camisa dejando ver la cicatriz de 6 pulgadas de largo que iba desde su garganta hasta el pecho. Mi hermano no se recobró y yo estuve por varias semanas a punto de morir. Miriam se quedó parada con la cabeza inclinada, de espaldas a Ismael y Eli. Con voz temblorosa dijo: los británicos no hicieron nada para castigar a este hombre. En cambio, tenían la esperanza de vencerlo postulándolo para ocupar el tercer puesto de responsabilidad entre los suyos. Lo nombraron Gran Mufti de Jerusalén y no había oficina de seguridad oficial que no le hubiera jurado lealtad absoluta. Despreció a los inteligentes y edificó su poder sobre la ignorancia del pueblo. Cuenta con muchos seguidores. Él es el que atemoriza a los británicos para detener la inmigración judía con el Libro Blanco de 1939, agregó Ismael. ¿Cómo puede un hombre solo hacer esto?, preguntó Eli. Él declaró un jihad, una guerra santa en contra de los judíos, explicó. Los ingleses creen que evitarán muchos problemas en Palestina manteniendo a los judíos afuera. Después de todo, Inglaterra peleó con los nazis. Tal vez ellos piensan que los árabes matarán a los judíos de todas maneras si vienen a Palestina. Este libro blanco impedía a los judíos escapar y Hitler los mataba. Era lo mismo. El Mufti perdió el favor de los británicos y se pasaron al bando de Adolf Hitler. A eso se redujo la guerra. Dos locos unidos por el mismo odio hacia los escogidos de Dios. Ahora Hitler está muerto, pero el Mufti regresa a Jerusalén en estos momentos para enardecer a los musulmanes una vez más, dijo Miriam. ¿Cómo es él?, preguntó Eli, pensando si la indescriptible maldad de este hombre pudiera captarse en una fotografía. Tiene barba rojiza, empezó a decir Ismael. ¿Roja? Ismael asintió, y brillantes ojos azules. Dicen que él siempre es cortés, muy elegante y posee mucha dignidad. Él condena a muerte a un hombre con un movimiento de su mano. ¿Y tiene 6 guardaespaldas negros?, sonrió Eli. No debe ser fácil perderlo. Pero es mejor si lo pierdes, dijo Miriam ásperamente. No esperes encontrar a este hombre y tomarle una foto. Lees mi mente.
La negrura de su odio no se puede ver, advirtió Miriam, pero puede sentirse. Cada judío que muere debido a su violencia no es más que otra víctima del pensamiento de Hitler. Él está en Jerusalén y muy pronto todos sentiremos su presencia. Hay judíos también que tienen un odio injustificado, agregó Ismael solemnemente. Ellos creen que la violencia engendra violencia, y esa es la única respuesta que encuentran. Ellos también cargan con sangre inocente en sus manos. Creen que son sus hechos insensatos los que han vuelto los corazones del mundo contra un Estado judío, dijo Miriam sacudiendo tristemente su cabeza. Bueno, considerando lo que les ha pasado, ¿puedes culparlo por no poner la otra mejilla?, preguntó Eli. No es cuestión de culpas, dijo Ismael, encogiéndose de hombros. Inclusive los líderes judíos, buenas personas como Ben Gurión y Weizmann, saben que cuando los judíos se hacen terroristas, matando inocentes como el Mufti lo hace, minan el sueño del hogar judío. El mundo mira a los muertos y dice, ven, también esos judíos están matando inocentes. ¿En qué se diferencian de los nazis? No mucho antes de que vinieras a Palestina, los ingleses ejecutaron a 2 terroristas judíos que eran culpables de muerte, dijo Miriam sirviéndole a Eli otra taza de café. Entonces otros terroristas raptaron a 2 soldados británicos y los colgaron. Murieron solo porque eran ingleses. Esta anciana se pregunta cómo terminará todo este asunto. Shh, Ismael levantó su dedo índice en señal de silencio. El locutor, con un leve acento británico, continuaba. Palestina será dividida en 2 estados, uno árabe y otro judío. En las recomendaciones hechas por la Comisión, Jerusalén ha sido declarada ciudad internacional y será gobernada por las Naciones Unidas. Ahí tienes, chirrió Eli. Jerusalén le pertenece a todo el mundo, cristianos, judíos, árabes, todos ustedes estarán bien. Miriam le dirigió una insondable mirada, causando que la sonrisa en Eli desapareciera rápidamente. Señorita Eli, le advierto que el Mufti no descansará hasta que los judíos sean ahogados en el océano y hasta que Jerusalén sea la capital de las Naciones Árabes Unidas de Palestina. Sin judíos, ¿sabe?, le aclaró Ismael. Eli asintió con la cabeza. ¿Guerra? Sí, se lamentó Miriam, y aquellos que profesan nuestra misma fe quedarán atrapados en el medio. ¿Cuántas bocinas? Eli asintió con su cabeza hacia el sonido de las bocinas de los automóviles. Los judíos celebran, por lo menos algunos de ellos, pero los viejos rabinos no se alegrarán esta noche. Ellos saben que muchos morirán, dijo Ismael. Miriam se levantó colocando la cafetera en el fogón. Ciertamente que nuestras vidas cambiarán. Tal vez este es el tiempo en que Cristo, nuestro Señor, está hablando, pero yo creo que este sería un buen momento para tomarme unas vacaciones a América, si no fuera tan vieja y los huesos de mi familia, por miles de años, no estuvieran enterrados cerca de Jerusalén. Representantes de las naciones árabes, el periodista continuaba diciendo, han dicho que empujarán a los judíos al mar el día siguiente que abandone el suelo de Tierra Santa el último soldado británico. Los sionistas han contado con... Seguramente que con las Naciones Unidas, comenzó a decir Eli tragándose las palabras cuando escuchó el resto del comentario radial. El gobierno británico ha declarado mantenerse neutral en las disputas que se susciten entre judíos y árabes, pero continuará en sus esfuerzos por mantener las leyes del mandato hasta que finalice la evacuación británica. ¿Se da cuenta, señorita Eli?, explicó Ismael. Las leyes del mandato declaran que los judíos no deben poseer armas. Las naciones árabes cuentan con mucho armamento y pueden comprar más, ya que son naciones reconocidas. Los judíos deben esperar hasta que el mandato termine para poder comprarlas, y entonces será demasiado tarde. No habrá nadie que los proteja, a no ser que Dios haga un milagro. Los harán desaparecer en pocos días, ya lo verán. Han querido un estado para sí mismo, dijo Miriam sentándose pesadamente a la mesa. Me temo que solo han comprado un cementerio para aquellos que morirán. Esta noche de la repartición es una noche para lamentarse. Esto le dará a tío Howard motivo de conversación en las reuniones sociales. Sonrió Eli tratando de alegrar un poco los ánimos. ¿Qué se puede hacer con una mentalidad como esta?, rogó Miriam al Altísimo levantando sus
manos. «Señorita Ellie, usted no se preocupa por ninguna otra cosa que no sea su cámara», rezongó, siempre bromeando y nada festejando, solo muriendo. Ellie resistió el impulso de decirle que no estaba tan mal morir riendo, pero en cambio tomó un sorbo de café y se puso de pie. «Gracias por el café, ahora a la ducha». Se dirigió hacia la puerta dándose vuelta para sonreírle a Miriam dulcemente. «Espero que se te pase pronto el dolor de pies», dijo rápidamente cerrando la puerta detrás de sí. Al pasar por el oscuro estudio de tío Howard, el teléfono comenzó a sonar. Ellie miró su reloj. Era casi la 1 de la mañana. Esto significa una sola cosa. Llamada de larga distancia, pensó Ellie. Y a esta hora debería ser realmente larga distancia. Tal vez su madre en los Estados Unidos. Ella nunca recuerda las diferencias de hora, murmuró mientras levantaba el auricular. «Hola», dijo en voz alta, esperando escuchar la inconfundible respuesta del operador de larga distancia. En lugar de eso, escuchó la excitada voz de Darla Makewicz saludándola. Ella era una estudiante en la Escuela Americana de Investigaciones Orientales, quien raramente sacaba la nariz de sus libros. «¿Eres tú, Ellie? ¿Por qué gritas?» «Pensé que era», comenzó a decir, y siendo interrumpida por un frenético murmullo sobre roncas risas provenientes del fondo. «¿Puedes creer lo que está pasando? Todo el mundo se está volviendo loco en este lugar. Pensé que estarías enferma o te pasaría algo. ¿Quieres salir un rato con nosotros?» La gente está bailando en las calles como si fuera el día de San Valentín. «Dame media hora, voy a tomar una ducha antes que vengan». Ellie rió entre dientes, asombrada ante el insólito fenómeno de escuchar a Darla hablando más de 2 palabras seguidas. Parece que se necesita una fiesta callejera para sacar a la señorita Makewicz de sus libros. Colgó el auricular y corrió a la ducha, sintiéndose mejor a medida que el agua caliente arrasaba con los residuos químicos de los productos del revelado y el dolor de sus hombros. Se lavó la cabeza dejando correr el agua caliente por su espalda por un rato. Era un poco más de la 1 de la mañana y estaba empezando a sentirse viva y despierta. «Probablemente mis días y mis noches estarán alteradas por un tiempo, como cuando llegué de Norteamérica», pensó. Después de todo, en casa era media tarde. Allí sus conocidos estarían escuchando las noticias sobre el Oriente Medio ahora mismo y pensando en ella mientras envolvían los regalos de Navidad para mandarlos a la lejana Palestina. Por un momento tuvo nostalgia al recordar a su madre sentada en el piso de la sala colocando en cajas lo que ella denominaba como los paquetes de la Cruz Roja de Ellie. 2 veces por mes llegaban conteniendo alfileres o galletitas de chocolates deshechas. Ellie hizo un esfuerzo mental para acordarse de mandarle a pedir servilletas nasales a su madre. Era fácil escribir pidiendo este tipo de cosas, pero lo que encontraba difícil era poder contarle a los suyos cómo se sentía realmente hacia David. Posiblemente era debido a que estaba insegura entre lo que sentía y lo que creía. Los suyos estaban siempre seguros acerca de todo. El mundo se dividía entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo justo y lo injusto, entre lo verdadero y lo falso. No existían áreas grises ni dudas. Ellie se había sentido como ellos antes de enamorarse de David. Luego no hubo ni bien ni mal, solo ellos y su amor, o lo que ella había creído que era amor. Ellie salió de la lucha y se secó vigorosamente, limpió el espejo y se acercó para mirar su pelo colorado, alborotado con la neblina de vapor detrás de ella. Nadie podía decir al verla lo cambiada que estaba. Sus padres le enviaban los paquetes a alguien que en realidad ya no existía más, pero que para ellos seguía siendo su nenita. Ella no les envidiaba eso, simplemente no veía ninguna razón para contarles nada diferente. No existía motivo para que supieran lo que ella llevaba en su corazón. Estos secretos le pertenecían y tal vez a Dios, si todavía él estaba interesado. Ni siquiera estaba segura de seguir creyendo eso. Posiblemente no importaba, nada le devolvería lo que había perdido. Nada podría llevar sus vivencias.
Ellie se secó el pelo con la toalla delante del chisporroteante calentador, trenzándolo húmedo y dejándolo caer a su espalda. Se puso rápidamente unos amplios pantalones azul oscuro y un suéter gris, su preferido desde cuando era estudiante. Luego volvió al laboratorio fotográfico para darle una mirada más al rollo. Parcialmente desenrollado, estaba apoyado sobre el mostrador de acero inoxidable y parecía viejo y frágil sobre la brillante superficie. Tocó el cuero suavemente con su dedo índice, deslizándose por la descolorida tinta de las extrañas letras angulosas. Deseaba poder leer el mensaje, descifrar cualquier mensaje que hubiera en él. Si Moshe estuviera aquí, le dijo al rollo, no serías un secreto. Recogió unos pequeños pedazos que se habían desprendido del borde llevándolos al estudio de tío Howard. Abrió un cajón, sacó un sobre y puso el fragmento adentro, lo fechó y escribió. Código secreto. Antes de colocarlo cuidadosamente en el escritorio, levantó la vista al ver a Miriam parada a la puerta con una expresión de desaprobación en la cara. ¿Dónde está tu camisón, señorita Ellie?, dijo sacudiendo la cabeza. Usted no va a ir al baile de la calle, excepto pasando sobre mi cadáver. Estoy bien, bien despierta. Miriam comenzó hablando en un tono suave que fue elevándose a medida que decía. Al profesor no le va a parecer bien que su sobrina enferma salga a bailar. Él ora con la hija del rabino y Miriam no la dejará pasar por esta puerta esta noche, sabiendo que los musulmanes están contando sus municiones para la fiesta de mañana. Fue interrumpida por la llegada del bullicioso grupo de estudiantes ante la puerta cerrada. Pegó un grito hacia la puerta del frente. Váyanse a la cama. Agarró un atizador y agitándolo amenazadoramente se dirigió hacia la puerta. No necesitamos eso, Miriam se rió. Creo que estas tropas están de nuestro lado. Al abrir la puerta se encontró con un grupo de 7 muchachos estudiantes y Darla Makevich, que se había puesto un ridículo escudo y un brillante vestido azul. Riendo estrepitosamente sacaron a Ellie afuera sin prestar atención a las protestas de Miriam en medio de un ruidoso coro entonado. Estamos fuera para ver al mago. Ellie miró hacia atrás el tiempo suficiente como para ver la silueta de Miriam y el atizador en el umbral de la puerta abierta. Ellie movió su mano con una entusiasta adiós para luego dirigirse hacia la avenida King George, donde las multitudes impedían la circulación del tránsito. Parecía la víspera de Año Nuevo y el día de San Valentín, todo en uno, como Darla había dicho. De vereda a vereda, la ancha avenida estaba atestada con cántico, baile y risas de seres humanos. Frente a ella, unos judíos ortodoxos vestidos con sus tradicionales abrigos negros levantaban a un soldado británico, haciéndolo girar por encima de sus cabezas mientras bramaba con deleite. Dios salve a los judíos. La alegría era contagiosa. Los bordados de los kaftanes de los judíos europeos resaltaban con la simple vestimenta de los sabras, quienes se sentían más cómodos en el kibutz, que era la sinagoga. Era una noche para recordar, una noche para ser retenida en la película, pensó Ellie mientras observaba al soldado todavía en los hombros de los judíos, calle abajo, hacia el parque municipal. En un momento, él y Darla fueron absorbidas en un remolino de bailarines. Uniendo sus brazos, tararearon una canción que, aun sin palabras, inundaba de júbilo el aire de la noche. Giraron cada vez más rápido en esa rueda humana hasta que Darla, exhausta por el esfuerzo, se apartó. Ellie también se soltó de los hombros de los extraños que estaban a su lado. Su cara estaba roja, resoplando a varios metros de distancia de Darla, empezó a caminar hacia ella. De pronto le dio un vistazo a un hombre alto de pelo rubio que venía cruzando la calle. Su corazón se detuvo y jadeó en busca de un poco de aire. Seguramente pensó, él no puede estar aquí, tan lejos de casa. Con seguridad que no es David. Se paró en puntas de pie, estirando el cuello para volver a ver al hombre. Por encima de la marea humana pudo ver apenas un cuarto de perfil y la parte de atrás de su cabeza. David, gritó lo más alto que pudo, escuchándose a sí misma por encima del ruido. David, volvió a gritar. Un hombre bajo y calvo se dio vuelta colocando sus brazos alrededor de ella. ¿Me llamabas, preciosa?, preguntó sonriendo. Ellie luchó para soltarse, todavía intentando mirar por encima del público, pero el hombre alto ya se había ido dejando su corazón abatido.
Qué tonta soy, pensó, sintiéndose como una necia. David estaba de regreso a San Francisco y ahora ella estaba enamorada de otro hombre, posiblemente enamorada de todas maneras, prescindiendo de que no podía seguir a todos los extraños de pelo rubio que se parecieran a David Meyer. Darla la palmeó en el hombro. ¿Qué pasa? Parece que viste un fantasma. Sí, lo vi. Eli tomó a Darla del brazo empujándola en medio de la multitud en dirección al parque. David Meyer se subió el cierre de su chaqueta del cuero pasando la mano por la billetera y el pasaporte por milésima vez en esa tarde. Michael Cohen le había advertido que las calles estarían repletas de carteristas y él no quería exponerse con su pasaporte americano. Miró a su alrededor 2 veces, buscando la calva cabeza de Michael entre la aplastante marea humana. David miró divertido a la mezcla de lamento y risas con Michael en medio del gentío, abrazando a cuanta muchacha se le ponía delante. Se sentía como si él, al igual que Dorothy de Kansas, hubiera sido transportado al país de Oz, político, donde pequeños gnomos judíos combatían contra malvadas brujas políticas en batalla desigual. Tal vez él era el Tin Man, el hombre de lata, moviéndose alrededor sin corazón, un mercenario en el mejor sentido de la palabra. Los de Estados Unidos eran llamados voluntarios y muchos de ellos que habían venido con David la semana anterior no tenían idea de qué se trataba. Sí, mi abuelo era judío, le había dicho David a Michael 3 meses atrás, pero mi padre es un predicador, así que ¿eso en qué me convierte? Michael lo miró con esa mirada seria que tenía y dijo: tu abuelo, en el árbol genealógico, habría sido suficiente para Hitler, David. Tal vez esto deba ser suficiente para ti también. Eres lo mejor que tenemos. Te necesitamos con nosotros. Así que aquí estaba, sintiéndose tan extraño como una galletita en una tienda de salchichas italianos. Una habitación y todo el cordero kosher que pudiera comer era aproximadamente lo que le pagaban y por supuesto la posibilidad de poder acudir a algún amigo. Se detuvo a observar la multitud buscando la pelirroja cabeza de Eli, preguntándose si ella estaría aquí esta noche. Sintiéndose tonto al sentir esta excitación en su corazón, pensó en las otras posibilidades de esta aventura. Por ejemplo, que después de haber estado en una guerra mundial de 4 años peleando contra los nazis, terminara dando su vida defendiendo un pedacito de tierra que no era más grande que Rhode Island, y todo por diversión, todo por la aventura. Él era un guerrero sin guerra que pelear, hasta que se presentó esta pequeña riña. Pero su padre, el que peleara por un hogar judío, representaba algo así como una responsabilidad espiritual, un verdadero honor. David, el hombre de lata, no tenía otra cosa que hacer en su vida. Por un momento le pareció que había visto ondear la pelirroja cabellera para luego desaparecer. Se volvió hacia Michael justo a tiempo para ver a un harapiento muchachito cubierto con un abrigo negro sacándole a Michael la billetera del bolsillo trasero para salir corriendo seguido por un perro lanudo. Tú!, gritó David, lanzándose en dirección a Michael y empujando a una pareja. Michael, un chico acaba de robarte la billetera, agárralo. En medio de un apasionado beso, Michael no lo oyó, ni siquiera levantó la vista. David se abalanzó hacia él, separándolo de un empujón de la joven. Le subió el cuello de su abrigo y lo encaminó detrás del escurridizo criminal. ¿Qué estás haciendo?, Michael protestó. La pequeña bestia se llevó tu billetera. Michael palmeó su bolsillo trasero y gritó. ¿Para dónde fue? Adelantándose a David, comenzó a perseguir a un chico a quien jamás había visto, en medio de una multitud de borrachos y bailarines.